Yo voy a volver a citar, digo, a riesgo de transformarme en un citador apócrifo, pero voy a citar algo que recuerdo de Ricardo también de hace muchos años, que Ricardo nos decía algo así como que la escena teatral o la obra de teatro, él decía algo así como, es el lugar donde confluyen y se condensan imágenes de una novela. Digamos, la obra es, si esto es así, uno podría pensar en la hipótesis reversible. En realidad, digo, toda obra de teatro contiene una novela. Yo digo, una obra, por ejemplo, una gran condensación, como no sé, el Zoo de Cristal, que no salen de adentro de un pequeño espacio, puede ser desarrollado en esa hipótesis en una novela extremadamente compleja si yo pienso en la estrescena y en el pasado aludido en cada uno de los índices o de las imágenes que desarrolla esta novela. Por lo tanto, digo, a mí me parece que esta correspondencia del cine que aparecía en la pregunta tiene que ver con lo mismo. A mí me parece que toda idea teatral, en la hipótesis de ser condensación de una imagen de una novela, puede desarrollarse en una estructura extremadamente más compleja. La novela suele ser analógica al guión de cine en cierta parte. Por lo tanto, podría ser, digo, hay camino de ida y camino de vuelta. Uno puede tomar una gran estructura, como hizo Ricardo, de una compleja, de un complejo guión cinematográfico y reducirlo a dos personas y establecer ese punto de confluencia y condensación. Que es decir, ¿dónde se condensa esto? Y se condensa en esos dos personajes y está. En esta hipótesis uno puede condensar la Biblia. Entender que sí, que efectivamente el teatro es un lugar de condensación donde una vez condensado alude por un mecanismo de índice a la existencia de algo más complejo que aparece en esas alusiones. Bueno, pues ¿por qué no se podría hacer a la inversa? Por supuesto que sí. Y es bien interesante pensar eso, ¿no? Como tomar algo condensado y descubrir a dónde llevan las imágenes que aluden. Bueno, hago la otra. No voy a volver a interrumpir la cámara, así que los que quieran preguntar desde arriba pueden enviar los papelitos por alguien que esté por allá. Es para los dos. Preguntan si están yendo al teatro, si les gusta lo que ven o no y por qué. No, yo no estoy yendo, pero por problemas de salud. Desde hace años que tengo muy mala salud y bueno, eh, tenía que evitar lugares, digamos, de gente por mi tratamiento y bueno, ahora por ahí estoy mucho mejor, voy a poder empezar a retomar teatro. Pero bueno, me voy enterando de todos modos y a mí me encanta, es un proceso de una riqueza, de una superabundancia, de una ebullición de ideas, de formas, de búsquedas. Es muy lindo, es esas cosas raras que tenemos los argentinos, ¿no? Esos procesos Absolutamente. personalísimos que no se dan en ninguna parte del mundo, qué sé yo, no se dan en ninguna ciudad del mundo que se estrene la cantidad de obras que se estrenan acá. No sé, Mauricio, por si... Yo estoy yendo menos de lo que debería o menos de lo que quiero, naturalmente, pero voy. En los últimos años prefiero ver ensayos. Cuando me invitan a ensayos voy con mucho gusto. Primero porque soy diurno y entonces a veces me cuestan los horarios de teatro. Pero segundo porque también tengo la sensación de que ir a ver teatro invitado implica inevitablemente el tener que hacer eso que se llama una devolución, ¿no? Y que a veces es muy complejo, digo, es complejo hacerlo sin herir narcisismo, sin aceptar una hipótesis hipócrita, es complicado. Y entonces, a mí me parece que aquellos que laburamos en este campo de la docencia, en el campo pedagógico, tenemos un lugar mucho más interesante si vamos a ver material en proceso. Porque en un material en proceso, la opinión es una opinión creativa.
no es una opinión taxativa en relación a, no es calificativa, no es esto está bien o esto está mal o me gusta o no me gusta, sino que uno puede aportar. Desde ese lugar lo hago muy apasionado, es decir, siempre que puedo, no hay mes que yo no vea por lo menos 2 ensayos, en general suele ser de discípulos o de gente que no siempre, porque ahora vi cosas de gente a la que no conocí y que por alguna razón me interesó ver lo que estaban produciendo. Pero por el otro lado, cuando puedo veo teatro de todo tipo. Y antes de empezar esta charla hablábamos con Ricardo, un minuto antes de comenzar, de esta efervescencia que mencionaba Ricardo en relación a lo que está pasando en el teatro argentino, que es absolutamente insólito y que en realidad es difícil de ver porque como lo tenemos al lado no nos damos cuenta. En general, si uno no lo puede comparar si uno no puede comparar esta cantidad desmesurada, pero digo desmesurada no en el sentido figurado, sino en el sentido literal, de cantidad de obras que se están estrenando, generadas para un público que, como me decía Ricardo al principio, es una especie de curioso público que consume y hace. Pero que ha generado una estética, ha generado salas, ha generado un movimiento. Cuando uno puede compararlo con otros países, o cuando uno puede compararlo con otros momentos históricos del propio teatro argentino, y no hablo de hace un siglo, digo hace 20 años atrás, decíamos con Ricardo, esa época, yo encuentro, por ejemplo, notas. Ahora estoy haciendo la reedición de un libro que publica algunas notas que escribí. Y encuentro notas, por ejemplo, de los 90, donde yo hablo de la crisis del teatro diciendo los dramaturgos somos como las ratas que sobrevivimos en lo oscuro de los túneles y que no nos van a matar porque nos vamos acostumbrando a todos los venenos. Yo digo, qué loco eso, hace 20 años yo en este momento, yo le decía, pero Ricardo, nunca hubo tanta gente estudiando dramaturgia, nunca hubo tanta gente interesada en escribir teatro, nunca hubo tanta gente interesada en hacer teatro, en dirigirlo. Pues yo tengo alumnos de 22 años que han estrenado 2 obras. Esto es muy singular y talentosos, digo, no porque el padre les dio la guita para que lo hagan, digo, a partir del esfuerzo de ponerse y hacerlo, a mí me parece que hay que estar muy atentos al fenómeno este. Es curioso, a mí me está pasando con el tema, sobre todo del turismo cultural en Buenos Aires, que uno empieza a descubrir que en otros países empieza a volverse una especie de lugar común, digo, lo digo en sentido figurado, ¿no? Pero digo, el tango, la carne, el psicoanálisis y el teatro. Como el teatro como una parte inseparable del fenómeno cultural porteño. Y yo digo, esto pensado en el marco de una historia donde 20 años atrás estábamos pensando en una especie de zona de crisis terminal en la cual nos transformamos en los que seguíamos sosteniendo esto contra viento y marea, me parece que es una cosa para festejarla todos los días. Y otra cosa que charlábamos con Ricardo es, a veces aparece el comentario de lo desparejo, ¿no? Muchos colegas que vienen y dicen, bueno, sí, se está haciendo mucho, pero se está haciendo cosas desparejas. Yo digo, pero si se estrenan 500 o 1000 obras, es inevitable que en el montón, que sea desparejo, bueno, si no sería un milagro, convengamos. Pero la verdad es que lo que hay en este momento es un potrero fantástico, donde alguien puede hacer potrero, donde alguien puede estrenar. Es verdad, alguien puede ser que en este momento estén dadas las condiciones para que alguien estrene algo que no esté tan bueno. A veces se habla del tema del pianta público, ¿no? Bueno, estrenar cosas que no están para estrenar hace que el espectador se resienta. Yo tengo la sensación que el espectador porteño ha desarrollado un mecanismo curioso que es el mecanismo del pescador. El pescador no va a llenar bolsas de pescado, va a pescar. Al contrario, si alguno de ustedes es pescador, sabe que el día que te embarcás en una lancha y te meten arriba de un cardumen y empezás a sacar pescado como con una grúa, te aburrís. Pues si llévame de vuelta, porque esto es, como se dice entre los pescadores, esto es matar pescado. Entonces, mato pescado. No tiene ningún placer matar pescado. Te suben en una lancha y querés ir con una caña de pescar tuya y te dicen, no, ¿qué caña de pescar? Tira un hilo con 5 anzuelos y acabas, obvio, si te ponen arriba un cardumen.
El gusto está en meterte en una playa y por ahí pasarte 4 horas y ese día no sacaste y vas al otro día y vas al otro día. El público de teatro porteño ha desarrollado una hipótesis de pescador. Sale a buscar la obra que le interesa, sigue a algunos autores, se siente decepcionado y cambia y busca otro, pero hay una cantidad de gente que está rotando en busca de la obra que le guste, cuando la encuentra la difunde, que a mí me parece que es una actividad cultural extraordinaria esa, que es salir a buscar el teatro que te gusta. Si no hubiese un espectador con esa actitud, no sobrevivirían tantas producciones. Así que a mí me parece que estamos viviendo una especie de fenómeno raro, bueno, como parque temático del teatro de Buenos Aires, que hay que aprovecharlo, que hay que disfrutarlo, que tampoco sabemos cuándo se termina, porque de la misma... Digo, estos son olas. En este momento la cresta de la ola ha generado esto, porque hay subsidios razonables, porque la mayoría de los estudios donde se enseña actuación han encontrado la posibilidad de transformarse en pequeñas salas, donde esa pequeña sala ha atraído también a más estudiantes, y entonces se ha armado una especie de circuito interminable de teatro, interminable. Y la verdad es que para cualquiera que quiere, yo dirijo exclusivamente en el campo independiente, trabajo con actores del campo independiente, y donde yo voy a ver es allí, yo salgo a recorrer. Y no hay obra que veas donde no ves un tipo que dice, pero qué interesante el perfil de lo que hace este actor, de lo que produce, o los nuevos directores. Nada, yo creo que como siempre los que todavía no se dieron cuenta son las autoridades. Yo creo que todavía la cultura oficial no se dio cuenta, pero no se dio cuenta y creo que la tienen picando en la puerta del arco, porque hay un fenómeno de turismo cultural importante, donde si el teatro tuviese además ese otro aliciente, esa otra posibilidad, se lo podría aprovechar más todavía. No porque no sean generosos los subsidios, no porque no funcionen, que funcionan más o menos, pero funcionan las instituciones, sino porque me parece que hay un plus en el teatro que no se está aprovechando, que es esto de... ha creado una actividad desmesurada que bueno, me parece que con el apoyo necesario encontraría muchísimas más posibilidades de desarrollo. No es casual, bueno, la cantidad de gente que viene de otros países a estudiar teatro aquí, por ejemplo. Gente que viene, en mis cursos yo tengo siempre, en todos los cursos, gente. ¿Y por qué? Porque el teatro porteño está ofreciendo algo curioso, que es, por un lado, esta heterogeneidad, esta variedad, pero también una cosa muy rara en el resto del mundo, que es encontrar maestros profesionales que den clase por sobre encima del esfuerzo de crear. Que es decir, no hay un país del mundo donde vos puedas ir a estudiar con un Ricardo Bartiz. Digo, vos no podés ir a España a estudiar con un Ricardo Bartiz español. ¿Por qué? Porque el Ricardo Bartiz español se dedica a dirigir y no da un seminario todos los días. No tiene una sala que mantiene a mordiscones como mantiene Ricardo para seguir haciendo el teatro que quiere y seguir enseñando allí. Entonces a mí me parece que todo este fenómeno es un fenómeno que hay que observarlo en su singularidad. El riesgo que corremos siempre es que como lo tenemos enfrente lo olvidemos. Esto es lo que está pasando. Sí, esto es lo que está pasando, pero hace 20 años no pasaba y es muy probable que dentro de 5 tampoco. Así que comételo ahora antes que se enfríe. Hola. Una pregunta que quisiera hacerle a ambos es, durante el proceso de escritura, ¿cuán atentos o pendientes o considerados son de las cuestiones que se ponen en juego en el momento de la puesta? Sí, aunque no dirijan su propia obra, digamos, el problema que tendrá el otro, digamos. No, yo recomiendo siempre no mezclar la escritura con la puesta. Son dos cosas completamente distintas. Aún en el caso de que uno, en una misma persona, como en el caso de Mauricio, se une el autor y el director. Es bien claro que Mauricio escribe desde el escritor y dirige desde el director. Son como roles diferenciados que él, afortunadamente,
sabe diferenciar muy bien y por eso puede crear obras de la envergadura que él crea, con su autonomía dramatúrgica. Esto de la autonomía dramatúrgica para mí es muy importante. Y después dejar eso de lado, asumir el rol del director y ver la obra desde esa perspectiva, digamos, y hacer los cambios que tenga que hacer. Pero yo para el autor siempre recomiendo, pero reconozco que existe otro género que yo lo llamaría de guión teatral, posiblemente equiparándolo un poco al guión cinematográfico, que es un guión pensado, que es una dramaturgia pensada muy estrechamente con la puesta en escena. Generalmente lo hace gente que viene de la dirección, no que viene de... Voy a tirar el otro vaso, esto está destinado. Bueno, gente que viene de la dirección tiene esa forma y no me parece mal. Es una forma híbrida, digamos, entre la notación coreográfica, digamos, y la dramaturgia. Hay una especie de notación escénica que fundamentalmente las imágenes dramatúrgicas que van insertas dentro de esa notación coreográfico-escénica, digamos, ¿no? Son obras muy difíciles de leer. Me ha tocado, digamos, en el tema de los concursos cuando aparecen este tipo de obras, porque claro, la notación esta esceno-coreográfica o coreográfico-escénica, depende mucho de la subjetividad, qué sé yo, en coreografía a mí me pueden describir, bueno, acá va tal, que yo no tengo el lenguaje coreográfico, pero acá va tal salto, tal movimiento, etcétera, pero yo, digamos, si no soy un experto en eso, ¿cómo voy a visualizar el movimiento, ¿no? de ese ballet? Y lo mismo pasa con esas obras, es decir, hay una parte de subjetividad muy grande que está puesta en esas indicaciones escénicas, y que son válidas para esa apuesta nada más. Es todo lo que tiene en común con el guión cinematográfico. Un guión se hace para una película, no sirve para otra. Si se quiere hacer una remake de una película hay que hacer un nuevo guión. Y bueno, esa es mi respuesta. Yo coincido. A mí naturalmente acepto esta hipótesis. Hay autores que dirigen y directores que escriben. En el director que escribe y que va a generar su propia apuesta, a veces predominan resoluciones de tipo escénico, es decir, está pensando, a veces incluso lo está trabajando con los actores, como hace Bartís, por ejemplo. Pero cuando se utiliza la otra forma, la tradicional, la convencional, digo, el texto que de alguna manera va a ser representado, el texto que estalla luego en la cabeza de otro creador, que es el director, a mí me parece que todo pensamiento del autor sobre la apuesta es intrusivo. Es intrusivo y en el fondo es inútil y es ingenuo, porque estás pensando en un soporte ajeno, en un soporte insoportable. ¿Cómo puedo considerar yo la hipótesis de puesta? Primero, es tan pasajero el mecanismo, está tan basado en ciertas vigencias pasajeras, es tan inapresable el concepto de espacio, es tan difícil pensar en términos del cuerpo de un actor, que toda la razonabilidad parecería ponerse en imaginar un espacio auténtico, con personajes auténticos, editado en tiempo y espacio a una razonabilidad escénica. Que es como decir, bueno, mirá, sí, yo tengo que editar en términos de tiempo y de espacio arriba de un escenario. Pero lo que debo imaginar no es una apuesta. La apuesta será la resolución que haga luego el otro. Por cierto, yo escribo así y eso tiene un costo.
El costo, por ejemplo, es que ahora yo en este momento hace 2 meses que estoy ensayando casi a diario un material nuevo y no sé si lo voy a poder resolver. No sé si lo voy a poder resolver. Digo, no es una queja materna, ¿viste? No sé. No sé. No, de verdad digo, no estoy seguro que pueda resolverlo. En este momento, digo, hoy, ayer, si me preguntabas ayer, te decía estaba más optimista. Hoy tuve 4 horas intentando algo y las sensaciones es como dice mi mamá. Pero no sé si de verdad lo puedo resolver. Y eso es porque no está considerado la hipótesis de cómo ponerlo. Yo escribo, digo, creo algo que después se lo escucho decir al actor. Es más, ayer le decía a uno de los actores, yo entiendo tu dificultad. Si yo tuviera que decir eso, yo no sabría cómo hacerlo. Yo no sabría cómo se dice eso. Yo tengo una sensación interna de que eso crea una organicidad en algún lado. Lo que no sé es cómo se alcanza esa organicidad. Y a veces me pasa como director que no sé cómo conducirlos. Entonces ayer tuve un ensayo bárbaro porque desconcerté algo, digamos, algo que venía muy armado de 2 meses, tiré algo y se desconcertó, se desarmó y se armó otra cosa. Oye, qué bueno, ¿ves? Se armó otra cosa. Hoy la quisimos repetir y era horrible, nada de lo que había aparecido ayer aparecía. Entonces uno también podría aceptar esta hipótesis. Digo, ¿por qué? Si yo tengo 10 obras o 20 o 30 sin terminar, no podría tener puestas sin terminar. ¿Cómo decir? ¿Por qué no? ¿Por qué uno no debería aceptar esto? Claro, en la puesta existe otra presión, que existe, es la presión del mercado de alguna manera, y sobre todo, pedís los subsidios, te dieron un subsidio, y ya hay un festival interesado en Santos, en Brasil, y entonces vos las decís, tengo que estrenar. Y cuando vos vas a un lugar de razonabilidad mayor, lo que decís es, ¿por qué tengo que estrenar? Bueno, no sé, devuelvo la plata y al festival iré dentro de 2 años con otra obra, pero debo aceptar lo falible. Entonces a mí, ese lugar, que primero es un lugar apasionante, si no yo no tendría la pasión de dirigir, si no existiera eso, por supuesto tiene su riesgo, y el riesgo es, yo escribo algo a lo que después trato de encontrar la manera de resolverlo. Hasta ahora me venía saliendo. Dentro de 3 meses veremos. O publicado. Claro. O participás vos como director y entras en ese momento y decís, esta escena no pude resolverla, ¿no? Por supuesto. Pero, Ricardo, vos no sabés las veces que yo tengo ganas de subirme al escenario a decir eso. Yo siempre cuento que yo tengo obras, en mis obras hay escenas que yo voy a verlas, porque tengo la sensación de, están qué bien escritas, es como, qué bien que está, la voy a ver. El otro día contaba en una clase esto, había el monólogo de la defloración de ala de criados, cada vez que llegaba, yo iba y me ponía, está muy bien, tiene unas imágenes extraordinarias, pero hay otras que cuando están por llegar, salgo y me voy a una librería que está a 2 cuadras. Pero lo hago, pero es literal esto, digo, no es una imagen, no es una metáfora. Porque yo sé, digo, ahora llega esa escena horrible. Entonces me voy a una librería, más o menos calculo cuánto, y vuelvo. Y hago una especie de elipsis negadora de eso. Pero yo haría eso. Si yo pudiese hacerlo, digo, si tal cosa estuviese dentro de las generales de la ley del espectáculo, yo saldría a decir, esta escena está muy mal resuelta, se las voy a contar. ¿Y por qué no? Yo me acuerdo, Cantor. ¿Te acordás los espectáculos de Cantor? Cantor estaba en escena y a uno le parecía muy raro. Y entonces iba y corregía a un actor, le ponía la mano acá, se la ponía así. Y entonces uno al principio lo miraba, después dejaba de mirarlo, qué sé yo. Pero en algún momento del espectáculo, de pronto Cantor desaparecía de escena y uno se daba cuenta, no, acá me está metiendo la trampa, acá estás haciendo, acá hay algo mal. Esto era como la firma de un cuadro. Si ustedes no encuentran la firma de un cuadro, siempre van a sospechar de si el cuadro es auténtico.
volvía Cantor y uno se tranquilizaba. Sí, todo está en su terreno real. Bueno, podríamos pensar. Quizá hoy duermo más tranquilo. Cuando yo siempre digo, yo a las 4 de la mañana tengo una especie de flash angustiante. Siempre. Cuando ensayo, sobre todo, ¡plac! Así despertarme y decir, esto no va, esto es una porquería. Hay que aceptar, o la clásica, se van a dar cuenta. Con esta se van a dar cuenta que yo no puedo dirigir, que es una locura. Y entonces... Y siempre decido algo a las 4 de la mañana. Siempre tengo algo que me calma. Yo voy a las 4 de la mañana me va a calmar esto. La idea, bueno, vamos a ponerle que no salga. Voy a tener que ponerle el cuerpo. Voy a tener que estar ahí. O un video. Es que me pasó en la última apuesta de maratón que hizo Villanueva, cosa que me pareció maravillosa. Yo fui a un ensayo y se dio el ensayo, no toda la obra, sino hasta un punto bien avanzado de la obra. En el mito del industrial. Y ahí me encantó cómo había resuelto el mito del industrial. El actor empezaba a cantar como no había ni coreografía ni nada, él empezaba a cantar casi para sí esa canción, una canción inventada como en el momento. Bueno, le dije, buena solución. Y después pasó que en el estreno la escena no estaba. Le digo, ¿qué pasó con la escena del mito? No la pude resolver. ¿Cómo no lo pude decir? Entonces le pregunté, pero si el actor... No, esa era una improvisación que hacía el actor. Y para mí era una resolución fantástica, muy original. Acepté de todos modos que Villanueva, bueno, esa escena no la pudo resolver y entonces no estaba, digamos, en la apuesta. Pero a mí me hubiera gustado esa resolución que había puesto, que había descubierto. No, descubierto no, porque lo hacía de casualidad. Él sabía que venía su escena, entonces la tarareaba, la cantaba como tarareándola, y me pareció una resolución excelente. Me había gustado. Y fíjense, ¿no? Cómo a veces uno está ahí cerca de la cosa y no se da cuenta porque según las reglas generales tendría que ser de otra manera. También a raíz de esto recuerdo otra cosa que siempre me gusta contar, que es un ejemplo de Stanislavski, que le estaba ensayando una obra de Gerhard Hauptmann, una escritora alemana que escribía obras naturalistas y obras simbolistas, y una de estas obras simbolistas era La Ascensión de Hanele, y era una escena donde, qué sé yo, tenían que repetir los actores, ahí va Hanel en su ataúd, ahí va Hanel en su ataúd de cristal, etcétera. Y bueno, entonces esta escena no salía, las ensayaban. Y de pronto, en uno de esos ensayos, en medio de estas repeticiones, se escuchó como una voz de ultratumba, totalmente distorsionada, diciendo, ahí va, en ruso obviamente, imagínenselo, ahí va Hanel en su ataúd de cristal. Y se quedaron todos helados, electrificados. Y buscaron a quién había hecho semejante genialidad. Y no encontraban a nadie, hasta que finalmente encontraron un utilero borracho en un camarín. Y claro, el pobre hombre, cuando vio que se le venían todos encima, se aterró porque se pensó que se sintió terriblemente culpable. Entonces, no, todos venían a rogarle a que repitiera esto que había hecho. Nunca pudieron repetir. Eso me hizo acordar de tu ensayo, que habías logrado esas cosas que a veces que se dan y nunca más, ¿no? Esos logros. Bueno, eso es como suele pasar esto, que uno ensaya durante meses y hay algo que está artificial. Y uno dice, che, pasen letra. Y los actores empiezan a pasar letra y vos decís, es eso. ¿Cómo? Pero es eso, pasa letra. Digo, pero no estamos haciendo nada. Eso. Y uno empieza a descubrir que en realidad lo que había pasado es que la energía
había pasado adentro, que ahora había desaparecido la forma y que pasando la letra lo que sucedía era algo absolutamente espontáneo que dejaba aparecer esa energía. Y eso es notable. Claro, el problema es cómo convencerlo al actor, no después de tantos meses. Bueno, ¿algo más? Hola. Volviendo a la pregunta anterior, ¿podrían nombrar 2 o 3 autores jóvenes que les interesan? Sí, bueno, yo puedo nombrar. El riesgo es que me voy a olvidar de muchísimos, pero Santiago Loza me gusta mucho. Ariel Farace me gusta mucho. Bueno, ya no son jóvenes, eso es lo horroroso, ¿no? Porque fueron jóvenes hasta hace poco. Spregelburg ya no es joven, pero uno podría pensar, tiene una escritura joven. Me gusta mucho lo de Rafael. Me gusta mucho Romina Paula, me gusta mucho Lola Arias, me gusta... Pero ves, ya estoy, ya me estoy perdiendo... Ya me estoy perdiendo 20 acá en el... a ver, de lo que he visto últimamente, Bernardo Capa me gusta mucho. Bueno, nada, la verdad es que si vos me das 2 minutos y yo recupero, seguramente voy a agregar un montón de nombres más. Pero hay muchísimos. Lo que me está llamando mucho la atención es lo que mencionaba antes, y es descubrir la extrema juventud en la que la gente empieza a escribir teatro, que antes era muy atípico esto. Yo no tenía alumnos de 20 años, no tenía, en general predominaban de 35 para arriba, y ahora empezar a tener alumnos de 20 años y descubrir que son alumnos que además hacen teatro desde hace 5 o 6 y que se han puesto a escribir y a dirigir, o que descubren, por ejemplo, que no encuentran placer en la actuación y un día se descubren en la dramaturgia. Eso es extraordinario, más allá de a dónde los lleve, pero Rafael Spregelburg empezó a estudiar conmigo a los 18 años y estudió 3 años seguidos. Y como es y era un obsesivo, en el verano era el único alumno que me quedaba. Se iban, claro, todos, y él me decía, ¿vos me podés dar clase a mí solo? Y, mira, sí, pero el grupo está, si vos venís, yo lo tengo que dar, yo voy. Y él seguía, y la sensación, y yo cuando Rafa tenía 24 años, escribí el primer prólogo al primer libro que él publicó. Lo recuerdo simplemente porque ahora en este libro donde estoy recopilando cosas lo tuve que releer hace unos pocos días. Lo que me dio una gran alegría de releerlo es que cuando tenía 24 años yo me animé a decir en el prólogo, afirmo que estoy haciendo el prólogo de un autor y me animo a que alguien me lo discuta dentro de 20 años. Y pasaron 20 años y está, y uno ve eso. Es decir, yo veía efectivamente en ese tipo la decisión de ser un autor. Yo no sabía qué le podía pasar y para dónde iba a agarrar, pero había una decisión de ser autor que estaba absolutamente clara. Y eso lo ve. Yo hoy lo veo en mucha gente joven. Eso. La decisión de ser autor pasa por acá. Esto es lo que yo he elegido. Eso es extraordinariamente auspicioso. Pero insisto, me puedo acordar de 5 o 6 nombres más en 5 minutos. Bueno, no, yo no estoy tan al tanto así pero bueno, en principio es Spregelburg. Me parece un autor muy sorprendente, muy sorprendente. Pero aparte, él traduce obras de varios idiomas, es un traductor fantástico. Sí, dirige acá, dirige en España. Toda esta generación tiene esa cualidad, digamos, multifacética, digamos, y una gran energía creadora, ¿no? Que comparte Mauricio, digamos. Mauricio también tiene esa enorme energía creadora. Yo no sé de dónde saca Mauricio todo el tiempo.
para hacer una mitad de una de las cosas que hace Mauricio, yo no necesitaría el día entero, no sé, para él subdivide el día, no sé cómo lo logra, digamos, es una gran cualidad esa energía, y es muy típico de esta nueva generación que lo encontramos en Dolte también, en muchos directores, esa multiplicidad, esa escribir, dirigir, qué sé yo, enseñar, aprender, todo simultáneamente y con mucha intensidad. Y bueno, Spiegelbaum me parece un autor sorprendente, digamos, así como se manda, que son delirios incomprensibles en algunos casos, que realmente yo he leído bastante de él y hay cosas que verdaderamente me divierte mucho hacia dónde lo lleva su imaginación y su capacidad verbal, digamos, pero digamos que es como que puedo seguirlo un tramo de camino y realmente más allá no lo puedo seguir porque ya dejo de entenderlo. Pero hay obras fantásticas y realmente ahí estuvimos juntos, ¿no? En ese jurado que premiamos dimos el premio nacional a La Modestia, que me pareció una obra excepcional, digamos. No sé si se estrenó, ¿la estrenó acá finalmente? Sí. No sé, bueno. Después me gustó mucho, me gustaba un autor, Jacobino, que sí, Alejandro Jacobino, claro. Jacobino, perdón. Y autor de Jack, 15 milímetros. Federico León, otro León, también que agregaría. No sé, después hay alumnos míos que me parecen sensacionales, alumnas, ahora se me ha escapado el nombre, pero realmente que considero que son muy talentosos y que sí, que verdaderamente van a ser estupendos autores en su desarrollo, ¿no es cierto? Hay muchos. ¿Alguna más? ¿Cerramos? Bueno, muchas gracias,